la frase que utilizamos mucho, ¿no? Es conseguir que la gente llegue a fin de mes sin poner en riesgo el fin del mundo, ¿no? Hay que ser exigente, pero a la vez también tenemos que ser propositivas. No podemos intentar llegar a quien no piensa como nosotros de una manera agresiva, como echando la bronca. Eso es la parte más complicada de todo, porque hacer un informe de 120 páginas pues se puede hacer y ahí está, pero luego hay que saber contarlo y hay que saber transmitirlo. Se establece una estrategia en el equipo de comunicación que va dirigida a medios de comunicación, otra estrategia que va dirigida a redes sociales, una estrategia más dirigida a temas de captación y fidelización. Y una estrategia de incidencia política. Y una estrategia de incidencia política. Se trata también de empujar a las administraciones, ¿no? y a las grandes compañías a que cambien el modelo, porque a nivel individual actuamos, pero sobre todo vamos a ese cambio sistémico y a intentar ese cambio de modelo. La comunicación es una herramienta fundamental para transformar la movilidad. Necesitamos que se entienda la dimensión del problema y además que se entiendan y sean atractivas las soluciones. En este vídeo hablamos con Cristina Arjona, responsable de campaña de movilidad de Greenpeace, y Alfonso Cobo, coordinador de medios de comunicación en Greenpeace. Conversamos sobre cómo se diseñan campañas de comunicación que consigan un gran impacto, qué estrategias usan para posicionar su relato e influir en las decisiones políticas, y cómo tratar de convencer a personas que no piensan igual. Además, profundizamos en uno de sus casos más exitosos, la campaña del abono único de transporte, que consiguió cientos de miles de apoyos y avances políticos reales. Estamos con Cristina, Alfonso, los dos profesores del curso de comunicación de la Escuela de Movilidad. Encantada de estar aquí contigo. Y por eso vamos a hablar un poquito, ¿no?, de cómo es la comunicación y qué es todo el trabajo que hacéis detrás de Greenpeace. Entonces, os quería empezar preguntando, porque a Greenpeace se le relaciona muchas veces con la parte más de ecología, de biodiversidad, muchas campañas, a veces esta broma, ¿no?, de las ballenas. ¿En qué momento pensáis que campañas como la movilidad tiene que ser algo base, algo estructural de Greenpeace? Bueno, Greenpeace tiene, yo muchas veces cuando hacemos los cursos, hacemos alguna formación, alguna jornada, y siempre me gusta empezar contando justo esto, ¿no?, de por qué Greenpeace tiene campaña en movilidad o por qué hablamos de transporte. Y bueno, teniendo en cuenta que nosotras, ¿no?, pues trabajamos en el área de biodiversidad, que es toda esta parte que tú has hablado, ¿no?, de los océanos, de la protección de los océanos, de la protección de los bosques, pero tenemos otra campaña fundamental dentro de la organización que es hablar del clima y de la energía, y justo aquí se incluye también la movilidad. Por eso Greenpeace habla de movilidad, porque el sector de la movilidad a nivel global es uno de los principales contaminantes, de sectores contaminantes y emisores de gases de efecto invernadero. El 25% de las emisiones globales del planeta provienen del sector del transporte, pero en concreto en España, pues más de un tercio de las emisiones del sector provienen del sector de las emisiones globales provienen del sector del transporte y la movilidad, y en concreto del sector del transporte por carretera. Por eso es fundamental que Greenpeace hable de movilidad y de transporte, pero es que también es fundamental que hablemos de transporte y de movilidad si hablamos en términos de contaminación atmosférica, de contaminación acústica o también de justicia social, porque también estamos viendo la enorme desigualdad que supone el modelo actual de movilidad que tenemos, y cómo, pues, a pesar de, parece, ¿no?, que todo el mundo tiene coche para desplazarse, se ha promovido una idea de que la libertad es moverse en coche cuando casi la mitad de la población no tiene coche o no conduce o no tiene carnet de conducir. Por tanto, estamos hablando de un sistema de movilidad completamente ineficaz e injusto. Entonces, por eso... Que toca con muchísimos palos, ¿no? Lo has dicho, que hablar de movilidad es también hablar de salud, de desigualdad social. Y en ese sentido, en el sentido que apunta Cristina, cuando creo que es muy importante trasladar esos mensajes al nivel comunicativo para que llegue a la gente, ¿no? Para que llegue a la gente algo que utiliza diariamente, ¿no?, que forma parte de muchas de sus rutinas, ¿no? Y que sepan, que conozcan en profundidad el impacto que tiene algo que afecta a su día a día, ¿no? Que hay muchísimas cosas que igual no se dan cuenta, no están pensando en otras problemáticas que están más allá y no se dan cuenta de la que están generando en la forma que se mueven ellos en su propia Exactamente, ciudad. Exactamente. A lo mejor como crear esa conciencia, ¿no?, en esa conciencia ciudadana, ¿no?
la ciudadanía en general no se mueve en coche porque ellos quieran, sino muchas veces porque no tienen otras opciones, ¿no? Entonces aquí al final se trata también de empujar a las administraciones, ¿no? y a las grandes compañías a que cambien el modelo, porque a nivel individual actuamos, pero sobre todo vamos a ese cambio sistémico y a intentar ese cambio de modelo de movilidad en el que se han desarrollado las ciudades en los últimos 60 años. Trabajáis muchas veces por campañas, ¿no? Creo que todo el mundo que esté viendo esta entrevista habrá visto alguna de las campañas que ha tenido Greenpeace en movilidad o otros temas. ¿Cómo decidís qué temas concretos se convierten en una campaña? Podríamos decir que habría como 3 aspectos, ¿no? Por un lado, pues tener una base científica sólida, una base de investigación, porque al final todo el trabajo que hacemos está basado en informes que hacemos o estudios científicos que avalan que trabajemos en esos temas. Pues en este caso, ¿no? Pues tenemos un sector que es el principal contaminante y pues sabemos que tenemos que hacer incidencia ahí. Por otro lado, poner el foco en las demandas de la ciudadanía también, ¿no? En los temas que interesan a la población, qué temas son importantes y cómo también podemos actuar con esas campañas en algo que contribuya a mejorar la vida de la mayoría de las personas, ¿no? Por eso también nuestras campañas suelen estar enfocadas desde el punto de vista del transporte más hacia medidas transversales y eso, como te comentaba antes, sistémicas para que consigan que abarquen a la mayoría de la población. Y luego también pues aprovechar los momentos políticos. Es fundamental conocer qué momentos políticos y qué situaciones pueden producirse un cambio y tener pues una visión de en qué momentos podemos actuar, pues qué directivas europeas se están desarrollando o qué normativa a nivel estatal o qué leyes, ¿no? Y también pues aprovechar esas circunstancias. Luego trasladarlo a la comunicación, aparte de las campañas, digamos, calendarizadas, establecidas en un plan anual o más a largo plazo, luego tenemos un importante componente reactivo, es decir, estamos muy atentas a la actualidad. Si hay algún tema de transporte, de movilidad, que nos toca especialmente, pues vamos a reaccionar. Estar preparadas para... Exactamente, y lo vamos a hacer pues en función de lo que sea el contenido que se ha generado, del tema que se está moviendo públicamente, pues lo vamos a decidir en el equipo de comunicación, pero siempre en coordinación con el equipo de campañas, de qué manera mejor vamos a llegar a la gente a través de los diferentes canales comunicativos que tenemos. Exacto, hay como una planificación en largo plazo en la que se tienen en cuenta pues esos momentos políticos que conocemos y que sabemos que van a ocurrir y los temas o las temáticas en las que queremos trabajar, y luego hay otros momentos pues pues como decía Alfon, de reactivo, que en los que tenemos que estar atentos para que también darle continuidad a otras campañas que a lo mejor en ese momento no son las que tenías planificadas, pero son campañas. Sí, hay que saber llevar esas dos partes de lo que vengo a hablar de mi libro y... Siempre hay un mismo hilo conductor. Exacto. Al final, pero es verdad que a veces pues no necesitamos tener una reacción más inmediata a algo que quizás no teníamos tan planificado, pero tenemos equipos y herramientas suficientes como para tener esa capacidad de reacción. A la hora de trabajar en campañas de movilidad, parece que está como muy polarizado el tema de la movilidad. ¿Cómo hay que comunicar la movilidad sostenible? ¿Cómo podemos llegar a aquella gente que está lejos ideológicamente? ¿Hay que ser beligerante? Pues yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Quizá beligerante no sea la palabra, pero sí que hay que ser exigente, pero a la vez también tenemos que ser propositivas. Es decir, no podemos intentar llegar a quien no piensa como nosotros de una manera agresiva, como echando la bronca, sino creo que debemos ser más propositivas, ¿no? Hablando evidentemente de que puede haber un problema, pero mostrando esas soluciones. Y eso forma parte también de nuestro trabajo, ¿no? Un equipo multidisciplinar que trabajamos un poco en ese sentido para que el mensaje no sea como esto es lo que tú tienes que hacer porque si no, sino más bien de oye, mira, si hacemos esto, pues tu vida, pues la vida de la gente puede ser mejor, tu día a día puede ser mejor y ese día a día que es mejor para ti,
repercute también en la vida del planeta, por ejemplo. Lo que lo señalabas también un poco antes de, oye, que hablamos a veces de libre elección y si la opción son 15 minutos en coche o 2 horas en transporte público, igual no es tan libre esa elección. Ya desde un tiempo trabajamos en propuestas de soluciones, ¿no? Que es lo que nos gusta decir, ¿no? Nosotras conocemos los problemas y somos tradicionalmente una organización de denuncia de estos problemas y los ponemos sobre la mesa, somos conscientes de ellos, pero también proponemos soluciones a esos problemas porque sabemos que al final va un poco de hacer la vida de las personas más fácil, pero que al final también esté solucionando la vida del planeta. Es como ¿no? La frase que utilizamos mucho, ¿no? Es conseguir que la gente llegue a fin de mes sin poner en riesgo el fin del mundo, ¿no? Pues un poco... Muy buen titular, ¿eh? No sé a quién se lo ha ocurrido, pero está muy, muy bien. La idea de trabajar también movilidad, la trabajamos dentro de un proyecto que justo se llama Dinero para Soluciones, de buscar soluciones. O sea, sabemos que hay muchísimo dinero, ¿no? Porque muchas veces cuando proponemos algunas cosas me dicen, pero ¿esto de dónde? ¿Cómo vaya a conseguir esto? ¿No? Pero pues sabemos que hay un montón de dinero que se está yendo a las compañías de combustibles fósiles, en subsidios tóxicos y que puede repercutir en mejorar la vida de las personas a través de soluciones pues, que contribuyan a reducir la crisis climática. Y en parte aquí tuvo mucho éxito la campaña del abono único, porque iba por ahí, iba en ese sentido. Era una campaña que no tiene enemigos, Poca gente está en contra de un abono está en contra, único. efectivamente, porque al final trata de hacer la vida de las personas más fácil. Pero es que además estás contribuyendo a reducir las emisiones del sector. Por tanto, no todo puede ser así, porque también hay cosas que hay que denunciar, por supuesto, pero la idea de las campañas de movilidad va por ahí, en intentar buscar soluciones a la problemática que es grave. Sí, otra de las frases, ¿no?, que solemos decir es que dinero hay, pero que no se está poniendo en el sitio que corresponde, ¿no? Y con respecto a la campaña del abono único, ¿no?, que aquí se bautizó inicialmente como el Te Lleva, ¿no?, es que, claro, es que funcionó muy bien porque al final volvemos a lo de antes, ¿no? Es una iniciativa que te repercute a ti en tu vida diaria, entonces es fácil que la gente entre. Claro. Y encima, como apuntaba Cristina, no es dañina, tampoco es punitiva. Sí, no le estás quitando, entre comillas, espacio a nadie, ¿no? Sí. O no estás, sino que estás sumando y muchas subvenciones o bonificaciones que ya se están llevando a cabo en el transporte público. Claro, trata de hacer más eficaz un sistema y más fácil para que la gente se sume al transporte público. Es decir, somos conscientes de todas las dificultades que tiene, y entonces esto lo que trata es de que el transporte público sea más fácil de usar para las personas y que sea más accesible y más asequible. Entonces, que en parte de esto también el éxito que tuvo va por ahí, ¿no? Porque trata de acercar una forma el transporte público que algunas veces puede ser un poco complicado de manejar para determinados colectivos, o incluso si viaja a otra ciudad directamente es una odisea conseguir la tarjetita, o saber cómo moverte, y por tanto va un poco de esto, de facilitarle la vida a la gente. Y ahí entra en juego la doble vertiente comunicativa de la que hablaba antes, de que hay que ser propositivo, pero sin dejar de exigir también a nivel de incidencia política, que lo hacen más desde campañas, pero también lo hacemos nosotras desde comunicación, lanzando ese mensaje de petición a las administraciones públicas, en este caso, para que abogamos por un abono único de transporte, pero que haya un transporte público de calidad, que permita que ese abono único tenga sentido y funcione. Este es un buen ejemplo, ¿no? La campaña del abono único, estuvisteis ahí muchísimo tiempo trabajando, creo que tuvo unos impactos tremendos. La gente al ver esto pensará que Greenpeace tiene muchísimos medios, pero ¿qué estrategias? Que ya me diréis, ¿no?, ¿cómo se financia Greenpeace o quién está detrás? Pero ¿qué estrategias utilizáis para conseguir esos impactos tan grandes en vuestras campañas? Primero, ¿quién está detrás de Greenpeace? Pues están sus socias, las más de 150.000 socias que apoyan Greenpeace en España, una organización independiente que no recibe subvenciones, y que gracias al apoyo de las socias pues se puede hacer todo el trabajo que hace la organización. Y porque los recursos no son tampoco ilimitados y no son tan grandes, pues lo que al final se intenta hacer es
hay una base técnica del informe, ¿no? Que al final es con la que se hace luego la incidencia política, la que se presenta, que ahí se hizo en el abono único, se hicieron 2 informes, uno de la viabilidad técnica que tenía, o sea, las posibilidades, ¿no?, que podía tener el abono único de aplicarse con una serie de entrevistas a expertos, o sea, fue un informe bastante bien fundamentado. Y por otro lado, se hizo también una encuesta ciudadana de la valoración que tendría la ciudadanía ante la implantación de un abono único, en la que decía que más del 75% de la población se mostraba muy a favor de la implantación de un abono único. Por tanto, ahí tenemos como unos argumentos sólidos y técnicos que soportan la campaña. Y luego, pues, en base a esto, pues tenemos, pues, parte de la estrategia de Greenpeace es a través de lo visual, de las acciones directas no violentas, que también solemos hacer con cada una no todas las campañas, pero si lo merecen, sí que se hace. Vuestras estrategias son, primero vamos a generar conocimiento, vamos a hacer un informe detrás de esto que funcione, y luego esto hay que comunicarlo, porque tenemos un PDF precioso. Entonces, ¿qué estrategias, lo estabas comentando, qué estrategias utilizáis para que ese PDF que es posible, esta propuesta que estamos haciendo, cómo llega a la gente? Pero tiene 120 páginas y no se lo va a leer nadie, ¿no? Pues, ¿qué hacemos para luego...? Y si lo subo a la página de Greenpeace, tampoco nadie entra tantas veces a descargarse el PDF. Pues ahí es donde entra en juego otra vez ese trabajo de coordinación entre las personas que trabajan en campaña y las personas que trabajan que trabajamos en comunicación, ¿no? En cómo traducir ese informe a un lenguaje más, digamos, accesible, más potable, digamos, ¿no? Se establece una estrategia en el equipo de comunicación, una estrategia que va dirigida a medios de comunicación, otra estrategia que va dirigida a redes sociales. Luego, aunque yo no formo parte directa de ese equipo, pero luego está una estrategia más dirigida a temas de captación y fidelización de aquellas socias de la entidad, de la organización y de posibles socios y socias de la entidad. Y una estrategia de incidencia política. Y una estrategia de incidencia política. A nivel de comunicación, los contenidos, digamos, un poco más clásicos, ¿no? Hay un informe, vamos a trasladarlo en este caso a un lenguaje más accesible, pero enfocado a medios de comunicación que digamos que puede conservar ciertos aspectos técnicos todavía, pero con una visión un poco más atractiva, ¿no? Que conseguir que un medio me lo publique y esto... Pues buscar ese componente de sacar los datos más destacados del informe, pero también el componente más que pueda ser más humano, ¿no? Que pueda ser más tangible por parte de una persona, ¿no? Y que eso sea una combinación del contenido que va a ir en el comunicado de prensa para que el medio en cuestión quiera publicarlo, ¿no? Y luego en contenido en redes, pues un contenido un poco más distendido, ¿no? Más amable, más divertido. Aquí tenemos la suerte de contar con personas muy creativas que hacen contenidos que la verdad es que son muy divertidos y temas que pueden ser un poco más... Buscamos la forma de explicarlo fácil. Sí, más difíciles de digerir y que llegan a la gente de esa manera, ¿no? Eso es la parte más complicada de todo, porque hacer un informe de 120 páginas pues se puede hacer y ahí está, pero luego hay que saber contarlo y hay que saber transmitirlo y por ejemplo, volviendo a la campaña del abono único, hicimos un vídeo que se hicieron 2 vídeos, ¿no? Uno se hizo con Hope, con Javier Peña, que tuvo muchísima repercusión y se consiguió sintetizar, ¿no? en un vídeo de 2 minutos, pues un resumen perfecto de lo que se proponía. Y luego también se hizo un vídeo aquí con nuestros compañeros de una tarjeta viajera que tuvo muchísimo impacto para ser un vídeo hecho por nosotras y que con poquísimos recursos, pero una grandísima idea, pues se consiguió llegar y sobre todo se consiguió explicar muy bien la propuesta. Utilizar el humor también para contar las cosas. También depende de la temática, pues hay temáticas a lo mejor en las que no se puede utilizar el humor, pero en este caso que era un tema que hablaba sobre, pues eso, sobre la facilidad o no de poderte subir en los distintos medios de transporte, pues era perfecto. Sí, da mucho más pie. Y digo que hay que adaptar un poco los contenidos, ¿no? Y el lenguaje en función de la temática que abordemos, ¿no? Porque es verdad que con otros temas no es posible abordarlo desde el humor. Y después la parte de desobediencia civil, ¿no?
o sea, de acciones Claro. en calle, porque eso también es una seña de identidad identidad, de es la Greenpeace, seña, ¿no? Esa es la Que- seña de identidad de Greenpeace y eso es lo que más impacto tiene, ¿no? Pero igual, o sea, a nivel de comunicación, pues se trabaja igual, se trabaja durante mucho tiempo en la acción para que Se salga de la valora mejor también sí, si merece la pena o no, viabilidad, porque sí. por detrás también hay unas activistas y unas personas que ponen su cuerpo y sus consecuencias, riesgos, y claro. entonces pues sobre todo se valora que merezca la pena, que sea una... Y luego eso se amplifica, ¿no? Eso Claro, también y es eso una... luego pasa otra vez, viene otra vez a nuestro tejado, ¿no? Y otra vez ya entra en el engranaje de la comunicación, pero digamos que esa es la parte, no voy a decir más fácil porque genera mucho trabajo, pero sí que es la que tiene muy buena aceptación a nivel mediático por lo general. Y no solo a nivel mediático, sino a nivel de redes y sociales, también de las de socias, las socias la y gente que todo, ¿no? apoya a Greenpeace también. La Sí, apoya de la en audiencia gran- en general de Greenpeace, digamos. Y luego también es fundamental, que no hemos hablado de ello, pero es el trabajo que se hace de movilización y los grupos de voluntariado locales, que además, especialmente en movilidad, son muy activas, porque es una forma muy fácil de comunicar la crisis climática, ¿no? En la movilidad, porque es súper tangible, porque lo estás viendo, tú paseas por la calle y estás viendo el problema que supone esto, ¿no? Y ya no solo en el aspecto de la crisis climática y las emisiones, pero también la contaminación, el ruido, la falta de equidad, el espacio público. Es decir, todo el mundo ve que la movilidad es un problema. Entonces, hay muchos grupos locales de Greenpeace que les gusta trabajar en movilidad, que quieren trabajar en movilidad, y también son fundamentales para trasladar el mensaje de la campaña, ¿no? A nivel estatal, pues trasladarlo a los niveles de la ciudadanía y a nivel local. Sí, también a nivel comunicativo y mediático nos ayuda mucho. Hemos sacado a veces contenido gracias a las actividades de movilización que nos han permitido llegar a medios más locales, más territoriales. Claro. Al problema de implantación territorial que afecta... Exactamente, entonces llegamos pues a que medios más regionales se hagan eco de nuestras propuestas también. O sea que todo suma y todo tiene como una pieza donde Todo va tiene que encajando colocarse, sí. de forma más breve, ¿no? ¿Cuáles son los errores que habéis cometido vosotras desde Greenpeace, desde vuestra experiencia en comunicación, pero que veis que sobre todo se cometen en líneas generales a la hora de querer comunicar en un tema sensible y que pretende movilizar y tener un cambio, ¿no? ¿Qué errores hay? Yo creo que los errores más comunes pueden ser a lo mejor quedarnos en informes, o sea, en no traducir bien un informe al lenguaje común, digamos, ¿no? A que sea fácil de entender. Que a lo mejor nos quedemos en datos muy técnicos por las circunstancias que sean y entonces sea un tema como muy árido, muy difícil de consumir para la audiencia. Ese puede ser un error. Desde el punto de vista técnico, que a nosotras, por ejemplo, nos cuesta más, ¿no? Desde campañas, pues intentas que todo esté súper bien fundamentado, con muchos datos, con muchos términos técnicos, porque eso te gusta y porque tú crees que eso es lo importante, y luego, claro, llega y pasa un texto que tú crees que está estupendo y te dicen tus compañeros: red cadenciada, ¿qué significa? O intermodalidad, ¿qué significa? O este tipo de cosas así, y que te dice, hombre, pues intermodalidad, bueno, ¿cómo no lo vas a saber? Y te dicen, ¿y por qué no podemos mejor que todo el mundo pueda usar distintos modos de transporte con una única tarjeta? Y tú dices, pues sí, es verdad. Pues a lo mejor igual. Como forma parte de nuestro día a día, parece que es algo que la gente utiliza también en ese día a día, y no. Y también saber cuándo tienes que utilizar esos términos, porque si estás en una jornada, en un debate técnico o hablando con un técnico del ministerio, de una administración, pues por supuesto tienes que utilizar términos técnicos, que por eso ha hecho ese informe y por eso se supone que trabajas. Pero si estás dirigiéndote a otra audiencia, pues es fundamental traducirlo al lenguaje de la audiencia. Incluso a nivel mediático también puede que tenga sentido ese término si nos dirigimos a un medio muy especializado en movilidad. O sea, porque a lo mejor si no dice esto no tiene el carácter que yo buscaba en este sentido, ¿no? Para mí. Y luego otro error puede ser lo que hablaba antes también, el pecar un poco de lanzar un mensaje que pueda sonar a castigo, te estoy imponiendo algo. Ese podría ser otro error que se comete
no solo aquí, sino en general, ¿no? Como esa sensación de, oye, pero tú a mí, ¿por qué me tienes que decir cómo lo tengo que hacer? O sea, dame argumentos más de peso y no me eches la bronca, ¿no? ¿Qué palancas o qué temas detectáis que decís, oye, cuando hablamos de calidad de vida, de llegar a fin de mes, o cuando hablamos de biodiversidad, qué temas creéis que llegan más a la gente o para vosotras tienen más éxito en vuestras campañas? He hecho un poco prueba de error, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, en el caso del abono único, funcionó muy bien que abordaba también el tema del coste de vida. Fue uno de los o sea, que era como ponerle las cosas fáciles a la gente. Y porque nosotras a nivel técnico conocemos las distintas dificultades que tienen por los distintos niveles de gestión del transporte, las distintas administraciones, pero la persona usuaria no tiene por qué saber que esto corresponde al ayuntamiento, esto corresponde a la comunidad o esto corresponde al ministerio. Ellos lo único que quieren es llegar al trabajo, llegar a los cuidados, al cole y No sabe quién es el responsable de ese autobús que está tomando. Claro. hacer cosas que faciliten la vida de las personas en general, a nivel de usabilidad o a nivel de la, pues, hacerle la vida cotidiana de las personas más fácil. Y el tema coste de vida, pues quizás también influye, aunque bueno, luego hay miles de estadísticas por detrás del transporte que dicen que no afecta tanto el precio, pero bueno, aquí puede que sea la combinación. Como campaña os funciona, aunque después igual no se suba más gente, ¿no? Y bueno, la salud también es fundamental. El tema de la salud, que muchas veces quizás se abusa, ¿no? O a mi perspectiva, de poner muertos encima de la mesa o crear... ¿Cómo lo tenéis detectado? ¿Es una palanca que mueve, que moviliza o...? Nosotros lo usamos, pero es verdad que no es como nuestro leitmotiv principal. Hablamos de ello porque es fundamental decirlo, pero no se usa tanto. Pero Digamos que hay que ponerlo encima de la mesa, pero sin crear esa alarma social, ¿no? Estábamos hablando de la campaña del abono único, pero bueno, os quiero preguntar cuál ha sido la campaña de movilidad más exitosa que habéis tenido. ¿Sería esta o...? yo creo que sí. Sí, bueno, yo no llevo tampoco mucho tiempo en la organización, llevo 3 años solamente, pero así por lo que cuentan, sí que ha sido una de las más exitosas porque, bueno, tuvo muchísima repercusión. Por ejemplo, en la petición que hicimos tenemos más de, si no me equivoco, 230.000 firmas, o sea que es muchísimo para una petición de movilidad de Greenpeace, es decir, porque tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Pero sí que tuvo muchísima repercusión y sobre todo a nivel de incidencia política, se han obtenido resultados. Es decir, que por eso para nosotras es exitosa porque ahora mismo, bueno, como sabéis, ¿no? Pues se ha conseguido una parte, por así decirlo, ¿no? Se ha conseguido que el gobierno implante un sistema de abono único para los sistemas estatales y nosotras seguimos aquí, ¿no? Haciendo campaña para que se unan las distintas administraciones, las distintas comunidades autónomas, los ayuntamientos y demás. Funcionó muy bien también, por ejemplo, fue una rapid response. La rapid response es algo que hacemos cuando vemos que hay un tema así de actualidad y que podemos sacar Sí, esa reacción, sí. reactivo. Cuando justo en el cambio de gobierno de las últimas elecciones municipales, que en algunos ayuntamientos, algunos partidos de derecha empezaron a levantar carriles bici, ¿no? Y a deshacer las medidas de movilidad, algunos grupos locales salieron con carteles y con bicicletas a reivindicar sus calles y con un cartelito que era "Libertad es poder respirar". Esto fue una cosa muy fácil, que sacamos un comunicado y unas fotos y tuvo muchísima repercusión. Por ejemplo, esto... Pues, o sea, sí que a veces campañas más pequeñas de grupos locales y tal también tienen ese impacto y esa incidencia política, totalmente. ¿no? O sea, digamos que sirven un poco 360, ¿no? Que nos sirven un poco para todo. Hablando de movilidad, de ciudades españolas, ¿qué nota le pondríais? Hablabais hace nada de que estábamos reviviendo carriles bici en algunas ciudades, en otras se están extendiendo. Así en líneas generales, sé que es imposible hacerlo, pero ¿qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas que...? Aquí nos encantan los rankings en esta casa y bueno, y a la comunicación le encantan, pero son dificilísimos de hacer. Es decir, a mí me encantaría poder hacer un ranking de las mejores ciudades con estos parámetros. Eso es como el sueño de un campaigner, que sea fácil hacer un ranking. Nosotras pidiéndoles datos Ellos así piden ranking que y sean datos súper de cosas comunicativos. que no existen. Pues una nota... Vamos a poner un 6, un 5 y Un medio. 6, bueno, ¿no? A ver, por no suspender, pero algunas suspenden, muchas suspenden. Lo digo sobre todo es decir, en algunos sitios se están haciendo mejoras y se está intentando,
pero realmente yo siempre lo digo, es que los ayuntamientos, ¿no? Las concejalías de movilidad, en muchos casos siguen siendo concejalías de transporte o de tráfico y no están pensando en la movilidad sostenible como deberían. No se lo creen, no se lo acaban de creer. No se acaban de creer que se pueden realmente quitar los coches de las ciudades, no se pueden, no quitarlos todos, pero sí se pueden reducir en gran medida. Y como no lo creen realmente, pues diría, es que no quiero suspender porque si no es un poco Queda desalentador, feo, ¿no? pero un 5 pelado. Ya has bajado la nota. Sí, es que si te pones a reflexionar Claro, si realmente, empiezas a rascar, bueno, y las zonas de bajas emisiones, y bueno, cuántas es se han aplicado y que tal. Igual hasta le bajamos es un que poquito igual, más, ¿no? igual Seguimos debería. hablando, va a Es haber que por suspenso. eso es que si nos ponemos en la zona de bajas emisiones, cuáles están realmente funcionando y cuáles realmente son efectivas, útiles y están bien implantadas con soluciones de movilidad para que la gente pueda acceder. O sea, es que. O sea, que Mira que suspendo, ¿eh? queda mucho trabajo por hacer, entonces. Muchísimo, queda muchísimo trabajo por hacer en la gran mayoría de las ciudades españolas. Hay algunas que sí que están haciéndolo bastante bien, pero la mayoría de las ciudades, bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? Los datos de la implantación de la zona de bajas emisiones, tenemos que hay menos de un 25% que la están, o un 30% que la están implantando, algunas porque no les queda más remedio, lo están haciendo de aquella forma, solamente por cubrir el expediente Y veremos si llegan los objetivos que en teoría se tienen que marcar. Igual suspendo, ¿eh? Claro, ya a punto Vamos a de- suspender un 4. Estoy bajando la nota, ¿eh? Conforme voy Como sigamos un reflexionando. poquito más ya. Y luego también, ¿no? Aquí me meto yo un poco, no en lo comunicativo, pero en la percepción, ¿no? Que luego esa zona, gente que era muy reacia, luego las disfruta, ¿no? O sea, luego hay una valoración positiva incluso en gente que no apostaba por ella, está viendo que beneficia, pues no sé, estoy pensando en algunos comerciantes, ¿no? Que eran como muy reacios y que luego a lo mejor con la boca pequeña, pero están bastante agradecidos, ¿no? En general, las medidas de movilidad, lo que pasa es que primero tienen que desarrollarse y necesitan un tiempo de adaptación de las ciudades, pero en general en aquellas ciudades en las que se ponen en marcha, después no hay vuelta atrás, en general, y la mayoría de la población suele estar muy contenta con ellas, y los comerciantes suelen poner impedimentos a que se peatonalicen la zona o que se pacifiquen, pero luego suelen estar contentos, la mayoría reciben beneficios prácticos y que se pueden, y tangibles, porque tú ves que el autobús llega a tiempo, porque hay carriles específicos para ellos, porque se ha reducido el tráfico de coche, o hay carriles bici que son seguros, o las aceras se amplían, hay más sombra, o sea que todos son temas que se ve directamente en la vida de las personas, pero tardan un tiempo en ponerse en marcha. Y luego también, algo que es importante decir, hay este tipo de mejora urbana o de pacificación y demás, tiene que tener también por detrás una regulación de uso, o sea, que en muchos casos que no se utilice porque se ocurre lo de la gentrificación verde, y bueno, esto es otro tema. Sí. No, o sea, súper interesante. Sí, la invasión de terrazas. Recuperamos el espacio público, Y se pero lo damos luego a la- hay Pero el luego mismo no es ruido, pero por realmente terrazas. público, sí. Claro, Y sigue... tiene que estar acompañado de una regulación O de lo los que decía, la usos, regulación del precio de la vivienda, que totalmente. a veces como, bueno, sí, la calidad de vida ha mejorado, pero eso hace que el mercado lo valore más también y pueda terminar expulsando a... Claro, y de repente no algunas tengo acceso a vecinas. vivir en ese barrio. Entonces yo entiendo que esas críticas son como muy complicadas de gestionar, porque sí, la calidad de vida mejora, pero ostras, si como decíais, no llego a fin de mes o me expulsan de mi barrio, aquí la solución que se propone siempre es no lo hagamos en una zona. Sí, Claro, sino el que, precio se- que- sube porque en claro, una porque está en una calle... zona, si tú lo consigues hacer en todas, pues ya tiene toda la ciudad pacificada y da igual que viva donde vivas, todo está... Viendo que los ayuntamientos suspenden, ¿qué deben aprender las entidades públicas, las administraciones públicas de las entidades sociales, del trabajo que hace, por ejemplo, Greenpeace, pero tantísimas otras entidades? A creérselo, a creer de verdad que la política, las medidas de movilidad sostenible funcionan y son buenas para las ciudades. Es que esto es un tema que a pesar de llevar ya años, yo siento que siempre repito lo mismo, la verdad, pero van avanzando poco a poco, pero que son buenas para las ciudades, van a conseguir que sus ciudades sean más habitables, que sean más saludables, que sean más seguras, que además haya menos externalidades
provocadas por el coche y que esto se repercute en términos económicos también en la ciudad. Por tanto, van a ahorrar dinero en muchísimos recursos. La gente va a querer vivir allí, va a conseguir que, si tú consigues que una ciudad sea agradable para los niños y las niñas, para personas mayores, para las mujeres, para todas las personas que habitan allí, va a ser mucho mejor para el funcionamiento en sí mismo de la ciudad. Y yo creo que es fundamental que crean en que las políticas de movilidad funcionan y son buenas. Y luego que escuchen, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no? Que como aquí que la movilización y los grupos locales son tan importantes, ¿no?, pues quizá que más allá de periodos electorales que haya una escucha y un respeto por esa ciudadanía, ¿no? Que haya procesos de participación reales, sí. Porque muchas veces no son tan participativos o tan vinculantes como deberían ser. Pues Cristina, Alfonso, muchísimas gracias. Los dos estáis como profesores en el curso de comunicar la movilidad sostenible, que es algo fundamental, ¿no? Que a veces sabemos lo que hay que hacer, pero no llegamos a comunicarlo. Creo que ahí de Greenpeace hay que aprender muchísimo. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Pues muchísimas gracias a ti. Y muchas gracias a vosotras por invitarnos. Si te ha gustado esta entrevista, te puede interesar el curso Comunicar la movilidad sostenible. Estrategias de comunicación eficientes. En él profundizamos en cómo diseñar la comunicación para generar un cambio real en la movilidad. En nuestro canal encontrarás más entrevistas sobre movilidad sostenible y nos encantará leerte en comentarios qué te ha parecido.